Espero que ahora ya se pueda apreciar sin problemas. Ok. Hoy día debemos estudiar los adyacentes del nombre, es decir, esas palabras que acompañan al nombre para precisar su significado. ¿Y cuáles son? Se ha pixeleado. A ver, ahorita lo corregimos, chicos. Podemos empezar ya sin... Decía que debemos estudiar los adyacentes del nombre, es decir, las palabras que lo acompañan para precisar su significado. Esas palabras son el adjetivo y los determinantes. Recuerda, determinante no es una nueva clase de palabra, sino que con el término determinantes se incluye al artículo y a los tradicionalmente llamados adjetivos determinativos. ¿Cuáles son esos adjetivos determinativos? Ahora los vamos a ver. Aquí está entonces el nombre, que es la palabra modificada. ¿Cuáles son estos determinantes? ¿Y en qué se diferencia un determinante del adjetivo? Fíjate, los determinantes son palabras que van a indicar una característica establecida por el hablante. Por ejemplo, tiza, ¿ya? De la tiza puedo decir que es blanca, que es nueva, está entera, nueva, blanca, entera. Esos son adjetivos, nueva, blanca, entera, son adjetivos. Puedo dejar la tiza allí y sigue siendo nueva, blanca y entera. La guardo en una caja en la esquina con los demás utensilios y sigue siendo nueva, blanca y entera. ¿Por qué? Porque las características que estamos asignando están en relación con el nombre. En cambio, ¿qué pasa con un determinante? Como hablante, yo soy el hablante, al tenerla en mi mano digo esta tiza. Utilizo esta porque se encuentra en mi posición, pero la guardo por ahí, cerca todavía de mí. A ver, ahí está. Y digo, esa tiza. Ya no es esta, porque no la tengo en mi mano, no está en mi posición. Todavía está cerca y digo esa. La tiro por allá, desaparece, y entonces yo no puedo decir ni esta ni esa, digo aquella. ¿Por qué? Porque mi posición como hablante ha cambiado respecto. Soy el dueño, es mi tiza. Se la regalo a uno de tus compañeros, se la regalo aquí a mi asistente. Y como converso contigo, digo su tiza. Pero si converso con mi asistente, ya no le digo su tiza, digo tu tiza, la tiza tuya. Eso es lo que ocurre con los determinantes. Se establece características a partir de la perspectiva del hablante. En cambio, el adjetivo señala características en función del nombre. ¿Cuáles son estos determinantes? ¿Qué palabras cumplen esta función de determinante? Tenemos el artículo, los posesivos, los demostrativos, los cuantificadores. Y estos cuantificadores, a su vez, se pueden subdividir. Estos cuantificadores son indefinidos,
y son numerales. Y estos numerales, a su vez, se pueden subdividir. ¿Cuáles son estos numerales? Tenemos a ver los ordinales, los cardinales, los múltiplos, los partitivos y los distributivos. ¿Ya? Ahí está. Luego tenemos el relativo, solo hay uno, solo existe un relativo. Y por último, los enfáticos. Ese es el listado entonces de los determinantes. Los artículos son los presentadores. Anteponiendo además un artículo a otra palabra, la hacemos funcionar como si fuera un nombre. Por eso se dice que el artículo es, primero, un presentador y dos, el sustantivador universal. Los posesivos indican pertenencia, mío, tuyo, nuestro, suyo. Y cuando un posesivo, en lugar de ir después, se coloca antes, puede reducirse. Es un proceso llamado acortamiento. Experimenta apócope o síncopa. En lugar de amigo mío, mi amigo. En lugar de compañeros suyos, sus compañeros. Los demostrativos, ya lo explicamos hace un rato, indican ubicación. Este, estos, esta, estas, ese, esos, etc. En la posición del hablante, este, estos, cerca del hablante, ese, esa, en la lejanía del hablante, aquel, aquellos. Los cuantificadores indican cantidad. Los indefinidos no la precisan. Muchos, muchas, algunos, pocos, varios, ciertos, etc. Los numerales sí. Y atención, hay que tener cuidado sobre todo con la escritura, ¿ah? La escritura de estos numerales. Los ordinales indican ubicación. Los cardinales, cantidad exacta. Los múltiplos, cantidad repetida. Los partitivos, fracción. Y los distributivos, repartición. El único relativo es cuyo. Cuyo se emplea para hacer referencia a una palabra anterior. Por eso lo de relativo. Algunas personas se expresan equivocadamente. Dicen, por ejemplo, la chica que su papá es ingeniero. El alumno que su nota fue baja. Y ese es el error. Deben decir, la chica cuyo papá es ingeniero. El alumno cuya nota fue baja. Entonces, cuyo, cuya, cuyos, cuyas son elementos de relación. ¿Ya? Ya vamos a llegar a ese punto, cómo diferenciar el artículo, y no solo el artículo, sino también otros determinantes de los pronombres. Y los enfáticos son los que van a indicar sorpresa, admiración. El adjetivo es uno solo, pero este adjetivo, según su ubicación, se puede clasificar, ¿ya? Y la ubicación depende del tipo de relación que establece ese adjetivo. ¿Eso qué significa? Tenemos un adjetivo que es explicativo cuando
tanto, su naturaleza es subjetiva. Es decir, el adjetivo explicativo es el que señala una característica que el hablante destaca, el hablante explica. O sea, el hablante provee esa característica. Por ejemplo, aquí, al decir hermosa mujer, para el hablante es hermosa, de repente para mí no, ni para ti, o al revés. Horrible circunstancia, pero para mí es una felicísima. O sea, es el hablante el que establece. Y este adjetivo se coloca casi siempre, porque el hablante está destacando la característica, se coloca casi siempre antes del nombre. Si lo colocas después, debe ir entre las comas explicativas. 2. El adjetivo especificativo. Este tiene naturaleza objetiva. Se trata de una cualidad de carácter restrictivo. Se trata de una cualidad que cualquiera puede apreciar y que sirve para restringir el significado. Por ejemplo, Diego, pásame el libro, pero hay 10 libros en la mesa. Entonces digo, pásame el libro amarillo. Y él me va a trasladar ese texto, ¿no? Que viene a ser justamente la gramática. O pásame el libro azul. Y entonces él escoge la ortografía, que es de ese color. O pásame el glosario de términos gramaticales, entonces le digo, pásame el libro gris. Y me pasa ese. ¿Se dan cuenta? El significado libro con azul, con gris, con amarillo, con grande, con viejo, con roto, con forrado, con desencuadernado, el significado libro se va restringiendo. Ya no hablo de cualquier libro, sino del negro, sino del amarillo, sino del azul. No hablo de cualquier libro, sino del nuevo, del forrado, del desencuadernado, del empastado. Y cualquiera puede ver esas características de empastado, amarillo, azul, nuevo, desencuadernado, viejo, etc. Por eso es que el especificativo tiene esa característica de ser objetivo y suele colocarse después. Por ejemplo, libro grande. En tercer lugar, aunque particularmente yo no lo considero un tipo de adjetivo, para mí es una figura literaria y nada más. Pero los materiales tanto de San Marcos como de la UNI los incluyen así, ¿no? Como una clase de adjetivo, y por eso así te lo enseño. El epíteto. El epíteto es un adjetivo que tiene naturaleza reiterativa. Señala una cualidad que ya es inherente. Por ejemplo, oscura noche, encendido fuego, cálido verano, frío invierno, dura roca. Estamos señalando una cualidad que ya es propia del nombre. Eso es el epíteto. Ahora, el adjetivo es una palabra que experimenta grado de significación. Y por eso a veces confunden el adjetivo con el adverbio, que también experimenta grado de significación. Para no confundir, recuerda que el adjetivo modifica a un nombre y el adverbio modifica a un verbo.
¿En qué consiste este grado de significación? El grado de significación remite a la intensidad de la cualidad. Y entonces, nosotros podemos hablar del grado positivo, del grado comparativo y del grado superlativo. Esos grados indican con mayor, menor intensidad la cualidad. Por ejemplo, decimos bueno. A ver. Decimos bueno. Decimos también tan bueno como el pan, más bueno que un cura, menos bueno que el demonio, o simplemente decimos mejor. Para el superlativo decimos, añadiendo la terminación ísimo o érrimo, bonísimo, o también muy bueno. O a veces empleamos otra palabra, como en este caso, óptimo. Cuando se emplean palabras diferentes es porque se trata de superlativos, de comparativos irregulares. ¿Ya? Lo normal es que solamente se empleen frases. De malo, más malo que el árbitro chileno. Decimos tan malo como faltar a clases. O sea, ahí estamos estableciendo una comparación. Pero también podríamos decir peor. Y si es superlativo, malísimo o decimos pésimo. Existen algunos términos que son irregulares, como ya dije. ¿Ya? ¿Y qué funciones cumple el adjetivo? 3 son las funciones que cumple el adjetivo. Vamos a ver. La primera es modificador directo. La segunda, atributo. Y la tercera, complemento predicativo. Atención a las diferencias. Un modificador directo acompaña al nombre, está a su lado. Por ejemplo, soluciones de tipo, soluciones de tipo, y aquí añado este adjetivo. Tú ya sabes qué palabra va ahí. Soluciones de tipo económico, soluciones de tipo económica o soluciones de tipo económicas. Él planteó soluciones de tipo económicas. Él planteó soluciones de tipo económico. A ver, ¿qué cosa va? Muy bien, ya tengo una respuesta. Ajá. Bien tímidos son estos chicos, todos me lo mandan por privado. Pero sí, tienen razón. Debe ser de tipo económico. ¿Por qué? Porque la concordancia es con tipo. Uso este ejemplo porque hay personas que dicen, adujo razones de carácter correctivas.
Planteó soluciones de tipo económicas. Eso es un error. Está acompañando a tipo, está acompañando a carácter. Entonces, con esas palabras es con las que mantiene concordancia. Como atributo. Si existe atributo, entonces debe haber un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, permanecer, resultar, etc. Su opinión me parece justificada. A través del verbo copulativo parecer se indica una cualidad de opinión, ¿no? Que es el sujeto. La silla está rota. Rota es característica de silla. La película resultó interesante. Interesante es característica de la película. Y luego tenemos como complemento predicativo. El abuelo encontró abierta la ventana. Entonces, fíjate, el complemento predicativo es un modificador bivalente. ¿Qué quiere decir bivalente? Quiere decir que afecta a dos palabras. Primero, ese complemento predicativo siempre lo vas a encontrar en el predicado. Y entonces afecta al verbo que es núcleo de ese predicado. ¿Cómo la encontró? Abierta. ¿Y de quién digo que está abierta? De la ventana. Ahí está. Ese tipo de complemento predicativo afecta al objeto directo, por eso se llama objetivo. Pero si digo, la profesora regresó cansada del viaje. ¿Cómo regresó? Cansada. ¿De quién digo que está cansada? De la profesora. Ahí está afectando al sujeto. Se llama complemento predicativo subjetivo. Sea cual sea. Si es complemento predicativo, además del verbo, debe afectar a un nombre, como en ese caso afecta a ventana. Me preguntan, si digo silla ¿de oro es un adjetivo? No. De oro es sí un modificador. Como modificador también lo es el adjetivo. Pero silla áurea. Áurea modifica a silla. Es un adjetivo, es un modificador directo. Silla de oro. De oro es una frase que se encabeza con preposición. Es una frase prepositiva. Como se une a silla a través del nexo, se trata de un modificador indirecto. Entonces, no es un adjetivo. Parece porque cumple también la función de modificador. Pero el adjetivo es modificador directo y la frase que se encabeza con preposición, la frase prepositiva, es un modificador indirecto. Bueno, aquí entonces tenemos lo que es el determinante y tenemos lo que es el adjetivo. Antes de empezar a resolver las preguntas, quiero recordarles cómo se debe escribir. Así que, por favor, me orientas por aquí un poquito. ¿Cómo se deben escribir esos numerales, ¿no? Que es lo que les dije hace un rato. Vamos
hablar un poquito de la normativa. Normativa de los determinantes. Normativa de los determinantes. Primero, si el nombre es femenino que empieza, está por acá, ya. Si el nombre es femenino que empieza con A acentual, a pesar de ser femenino, no se coloca el determinante femenino. Se escribe el agua, se escribe el águila, miren acá. Decía que cuando el nombre femenino empieza con A tónica, no se coloca la ni una, se coloca el o un, para evitar un mal sonido. Es decir, por eufonía se dice el águila, el alma, el hacha, el agua, etc. Y la prueba de que no estás cambiando el género es que el adjetivo que acompaña también está en femenino. El agua pura, el águila americana, el hacha filuda. Pero eso sí, cuando se pluraliza, como ahora la S se interpone entre las AES, ya no habrá mal sonido y entonces se dice, se escribe las aguas, las águilas, etc. 2. Respecto de la escritura de los numerales. Atención, se puede escribir por separado, por ejemplo, 23ª, ¿ya? 23ª. Pero si tú escribes 23ª, esto significa 23. Si tú escribes 23ª, entonces la concordancia debe estar en cada palabra. ¿Ya? Debe estar en cada palabra. Por ejemplo, vamos a ver. 23ª edición. ¿Ya? 23ª edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Ya está. 23ª edición. ¿Ya? ¿Cacofonía qué es? Cacofonía es mal sonido. Entonces, fíjate. Este es un solo término. Y ese término, como está escrito por separado, debe cuidar la concordancia en cada palabra
Vamos a ponerla bien. Hay que cuidar la acentuación. Por eso lo recomendable es escribir todo junto. Porque cuando escribes todo junto, ¿qué ocurre? La concordancia solo se toma en cuenta, al final, solo aquí. Y cuando se yuxtaponen palabras, recuerda cuando estudiamos acentuación, cuando se yuxtaponen palabras, el primer término pierde el acento. Así que me olvido, el acento solamente lo tomo en cuenta en el segundo término, el que está al final. Y ambos usos son correctos, ¿ya? Las dos formas son correctas, pero la más recomendable es esta. Otra cosa, si escribimos un cardinal, es cierto que se puede apocopar 21 años, ¿ya? Eso es correcto, ¿no? Así como esto ya, es correcto. Esto es correcto. Pero, si la palabra modificada es, por ejemplo, sillas, entonces no puedes decir 21 sillas. Lo correcto es 21. La marca de género debe estar presente. En el español, el masculino es el género no marcado. O sea, si no está la señal, yo asumo, yo entiendo que es masculino, porque el masculino es genérico. Pero el femenino, ese es el género marcado, ese es el género específico. Y por lo tanto, si es femenino, tiene que estar la marca para diferenciarlo del masculino. Se puede decir 21 años, pero debe ser 21 sillas. 31 días, pero debe ser 31 jornadas. Siempre debe estar presente. ¿Qué más? Siguiendo con los cardinales, ¿cuál es la escritura? Hasta el 29 es una sola palabra, ¿no? 25, 26, 27, 28, 29, es una sola palabra. Pero a partir del 31, cuidado. Es 31 o 31, así. Se escribe como una frase. Se trata de composición impropia o también llamada composición sintáctica. ¿Ya? Es una frase. "48". 75, etcétera. Esa es la forma correcta de escribir. Esa es la forma correcta de usar los determinantes. ¿De acuerdo? 23º, a ver, Emily, 23º está bien escrito. Ahora un ratito, cuando lo escribes así, 23º, ese se trata de un pronombre, ¿ya? Esa palabra es un pronombre, el 23º. Para que sea determinante debe acompañarse de un sustantivo. Y si el sustantivo es masculino, entonces debe decir
ver aquí, debe decir vigésimo tercer, por ejemplo, 23º lugar. Ingresó en el 23º lugar, todo junto. ¿Ya? Pero tiene que apocoparse. ¿Ya? El apócope sí, es obligatorio. Delante de primero o tercero, o las formas compuestas, ¿no? 21º, 23º, cuando están antes del nombre, deben apocoparse. Y debe decirse, así como primer lugar, 21º puesto, 31º libro, etcétera. Ok. Vamos entonces, todos con su práctica, por favor, vamos a resolver las preguntas. A ver, ¿cuántos adjetivos comparativos hay en el siguiente texto? A ver, adjetivos comparativos. ¿Cuál es la respuesta? Préstame un lapicero, por favor. Gracias. A ver. En la 1 la respuesta es... La respuesta es avión. No, no es avión. La respuesta es B de burro. Fíjense. Una mañana más luminosa que el mismo sol. Se compara la mañana con el sol. Ya, ese es uno. Es más luminosa que el mismo sol. Comparativo de superioridad. La vimos pasear tan contenta como la ganadora del Oscar. Tanto como ella. Comparativo de igualdad. Rumbo al mejor trabajo que había tenido. Mejor. Ese es un comparativo de superioridad. Lo que pasa es que es irregular. Es una forma sintética. Recuerda, te hago recordar cuáles son esos irregulares. De bueno, mejor, óptimo. De malo, peor, pésimo. De grande, mayor, máximo. De pequeño, menor, mínimo. De bajo es inferior, ínfimo. De alto es mayor, no, perdón, de alto es superior, supremo. De interno, el comparativo es interior y el superlativo íntimo. De externo, el comparativo es exterior y el superlativo extremo. ¿Ya? Esas son las formas irregulares. Vamos con la 2, por favor. Vamos con la 2. No. Óptimo trabajo sería superlativo. Óptimo trabajo, pero mejor es solo más bueno que el bueno. Mejor es superlativo. Mejor no es superlativo, mejor es comparativo. Para que te ayudes, ¿no? Los comparativos tienen terminación or. Mejor, peor, inferior, superior, interior, exterior, mayor, menor. Y los superlativos tienen terminación mo. Óptimo, pésimo, mínimo, máximo,
supremo, íntimo, extremo. ¿Ya? De esa manera te vas a ayudar a no confundir el superlativo con el comparativo. Así es. Número 2. A ver, en la 2. Señala la oración con mayor número de atributos. A ver, mayor número de atributos. No, no es la A. La respuesta es la B, correcto. Fíjense, en la A no hay atributo. En la C tampoco. En la C lo que sí encontramos es complemento predicativo. ¿Cómo llegaron cansados? En la D hay uno, somnoliento, yo estoy. Si hay atributo, el verbo debe ser copulativo. Entonces, estoy somnoliento, un atributo. En la E, complemento predicativo, seguro. En cambio, en la B, era joven, era, es verbo ser, joven, uno. Parecía mayor, mayor, dos. Dos atributos. Respuesta entonces, beso. Número 3. A ver, la número 3. Plácidamente, como tiene terminación mente, plácidamente es un adverbio. Plácidamente está modificando a dormía, pero no es cualidad de la princesa. Tú no dices la princesa plácidamente, pero sí dices la princesa plácida. Cuando hay terminación mente, se trata de un adverbio. ¿Por qué se confunden? Porque esos adverbios, suavemente, dulcemente, rápidamente, etcétera, tienen como raíz un adjetivo. Pero si ahí está esa terminación mente, entonces es adverbio. A ver, respuesta en la 3. Muy bien, calabaza. Peruano modifica a portero. Perfecto. Número 4. Número 4. Sobre el grado del adjetivo, ¿qué es cierto? A ver. Chicos, coloquen el número de la pregunta y luego la clave, ¿ya? Así como hay varios que han hecho muy bien, por ejemplo, 3C, 2B, ya, ahí. Así tienen que colocar. En la 4, vamos, ¿cuál es? ¿Puedes mover un poquito el chat? Porque no... El chat, el chat. Hay una pregunta ahí que no... Ya subió. Ajá. A ver, lo resuelvo yo. ¿Todos se forman como un cuantificador? No. Solo los comparativos o los superlativos llevan cuantificador. El grado positivo no. La B es falsa. Eso solo ocurre en el superlativo perifrásico. Muy grande. Tan extraordinario. Bastante sabroso. Pero también puede ser sintético y digo sabrosísimo, mijérrimo, grandísimo. No requiere cuantificador.
El comparativo no admite forma sintética, falso. Mejor, peor, superior, mayor, ¿qué cosas son? Una sola palabra, forma sintética. Requete buena, ¿es superlativo? Sí, pero ¿es superlativo oculto? No. El superlativo oculto utiliza sufijos, pero cuando dices requete buena, súper novedosa, archiconocida, recontra super hiper, no sé cuántos, ya. Esas son formas populares. La respuesta en la 4 es C de casa. El positivo es la cualidad tal cual es. El positivo no requiere elemento de referencia. 5. A ver, vamos con la 5. Ajá. 5, Roman, muy bien. 5 es dedo. Dedo. El comparativo es peor. ¿Ya? Peor. ¿Por qué no puede ser la A? La A dice los mejores serán seleccionados. ¿Qué les dije yo? Que el artículo presenta el nombre, pero también sustantiva. Cuando colocamos un artículo antes de una palabra, la vuelve sustantivo. El adjetivo mejores se volvió un nombre cuando antepusimos el artículo, los mejores. Si hubiera dicho los mejores alumnos, los mejores futbolistas, los mejores cadetes, los mejores cantantes, entonces ahí sí, mejores sería un adjetivo, porque estaría modificando a cadetes, a cantantes, a postulantes, qué sé yo. Pero acá no, acá es un nombre. 5 entonces es dedo. 6, a ver la 6. En la 6, muy bien, 6 es beso. La luna es pálida, o sea, es blanca. Si hubiera dicho la pálida niña, no, pues ella no, porque las niñas no son pálidas, las niñas son rosadas. 7. Vamos con la 7. En la 7 falta el subrayado. A ver, les indico. En la 7, a ver, en la A de verano. En la A de verano. En la B demasiado. En la C solo. En la D bastante. Y en la E las antes de pelotas. En la E las antes de pelotas. Ya. Habiendo subrayado esas palabras, eso es un problema cuando cambia el Word a PDF. A ver, ¿cuál es la respuesta en la 7? Casa. Muy bien. Solo, sin compañía. Solo, abandonado, olvidado. Así como tú has leído. ¿Ah? 8. 8. 8 es casa. ¿Por qué está mal usado? Porque dice mucho mejor. Mejor ya es comparativo. Entonces no requiere del cuantificador. Mucho mejor no se dice, no se debe decir. Así como tampoco dices más mejor ni más peor. Tampoco mucho mejor ni mucho peor. ¿Ya? Esa es una construcción redundante. 8 casa. 9. A ver, la 9.
Correcto. 9 es casa. ¿Ya? 9 es casa. En la A, 30º aniversario. En la B, 200 alumnas. En la D, se puede decir 12º o se puede decir 12º, ¿no? 12º congreso. En la E, 29, no 29, no 20, sino 29. 10. Vamos con la 10. 9 casa. En la 10. Diez es dedo, correcto. 10 es dedo. El antes de plano y la antes de ciudad. En la A solo hay uno, la antepregunta. En la B, uno, la antecalle. En la C, uno, la antechica. Y en la E, uno, al antejoven. Porque, como ustedes recordarán, las formas contractas cuentan como artículo y también como preposición. Ahora, recuerdo una pregunta. ¿Cómo diferencio el pronombre del artículo? Si es pronombre lo, la, los, las, están acompañando al verbo. Si es artículo, entonces preceden, anuncian, van antes de un nombre. Así es como puedes diferenciar. Por ejemplo, la secretaria la llevó. El primer la es artículo antes de secretaria, pero el segundo es pronombre. La llevó, está junto al verbo. Ah, ya, ese es pronombre. 11. Ya estamos sobre la hora, chicos. Así que 11 es beso, correcto. 11 es beso. Los y 2 antes de ciclo, aquel antes de año, el y primer antes de puesto. Claro, el cuantificador es el numeral. Lo que pasa es que, a ver, regresemos por aquí, por favor. ¿Qué dice acá? Cuantificadores. Esos cuantificadores pueden ser indefinidos, mucho, algo, pocos, varios, o pueden ser numerales. Cuantificadores numerales ordinales, cuantificadores numerales cardinales, etc. 12. 12. Burrito, correcto. Lo cortés, lo valiente. Está sustantivando. 13. A ver, vamos con la 13. Ordinales que corresponden a los números 12 y 41. A ver. 13 es casa, muy bien. 13 es casa. Duodécimo o décimo segundo y 41. 14. 14. Más determinantes diferentes. 14. Casa, correcto. Este, demostrativo. 10, numeral. El, artículo. 3 determinantes, ¿no? De distinta clase. Y la 15, ya para irnos, la 15.
15. No, no es casa. Porque ¿cómo se escribe 106? Es así. Mira, 101, 101. 103, 104, así, separado. Y la 15 es dedo, muy bien, dedo. 21 artistas, ¿ya? 21 artistas. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? ...41 es apócope y ese 41 solo se emplea antes de un masculino, ¿ya? Acá debía haber dicho 41%. Dice 41%, está mal. ¿41 qué? Por ciento no es un nombre. Si hubiera dicho 41 días, 41 alumnos, esa es otra cosa. Igual, es el mismo error que se comete cuando se dice, te apoyo al 100%. Eso está mal. Te apoyo al 100%. Solamente se apocopa delante de un nombre. Bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. No dejen de ver los videos y sobre todo consulten esos videos de género y número. ¿Por qué? Nosotros hemos recordado algunos casos de concordancia, pero en una hora no se puede hacer todo, ¿ya? Ustedes tienen ya que ver los videos, entren al campus, ¿de acuerdo? Listo, un abrazo, buen fin de semana, nos vemos.